¿Conoces tus números? La pregunta es, ¿en qué gastas? Lo más importante de saber en qué gastas no solamente es en qué me gasto el 80 o el 90% de estos. El plan de acción es elaborar el presupuesto. ¿Cómo vas a generar este fondo de ahorro? Algo bien sencillo y muy práctico, como por ejemplo es asigna un gasto determinado para tu despensa. Gastos de emergencia como cubrir alguna enfermedad, algún incidente, es decir, gastos emergentes. Y en esto del gasto, pues entonces tienes que enfocarte desde un principio, que te quede un ahorro que visualices para un 15, un 10, un 15 o un 20% mínimo mensual. Si eres independiente, si tienes un negocio, si tienes o eres empresario, pues tienes que pagarte un sueldo, contratar un contador. Es bien importante contratar un contador. ¿Para qué? Pues para el pago de impuestos. Bienvenidos al 7º episodio de Jerry Ventas, donde hablaremos de distribución del dinero en tu negocio. Amigos, mucho gusto de estar con ustedes una vez más y de iniciar este nuevo año 2026, un año en el que debemos de reinventarnos y en realidad trabajar para hacer el cambio. Porque en Jerry Ventas hablamos de ventas, pero también de todo aquello en lo que nos ayude a que las ventas triunfen, con acciones que complementen nuestro mundo laboral, con actividades, con métricas y resultados. Resultados escalonados. Por esto quiero compartirles un tanto el cómo repartir, administrar y distribuir tu dinero. Porque al ya tener una actividad económica o ya haber iniciado tu propio negocio o ya estás llegando al momento del equilibrio en tus finanzas, y hablando de finanzas, pues le doy las gracias a nuestros patrocinadores por permitirnos la realización de este espacio. Y bueno, pues para poder dar inicio a nuestro tema de hoy, es muy importante saber en dónde estás parado, qué te duele y analizar esos mejorables que podemos desarrollar para hacer que nuestras actividades financieras crezcan y nos auxilien a tener un monitor más amplio para tonificar y seguir desarrollándonos. Y por ello, y para ello, te comparto estos puntos a considerar. 1. ¿Conoces tus números? ¿Qué es esto de conoces tus números? Es el cuánto ganas. Tus ingresos son diarios, semanales, quincenales o mensuales. 2. ¿Cuál es tu fuente de ingresos? ¿Cómo son estos? ¿Fijos? Es decir, ¿tienes un sueldo? Y si es un sueldo, pues es un dinero que periódicamente recibes. O son variables, como comisiones, que son eventuales, pero que también, valga la redundancia, pues son variables, ¿no? Dependiendo de cómo vendas, es cuánto ganas, y dependiendo también de la estacionalidad y dependiendo en la industria en la que te estés desempeñando, ¿no? Ahora, hay que analizar nuestros egresos también, o gastos. La pregunta es, ¿en qué gastas? Lo más importante de saber en qué gastas no solamente es en qué me gasto el 80 o el 90% de estos, sino también en qué gastas los pesitos, el cambio, lo que te sobra, ese que le llamamos gasto hormiga.
Y por último, pues analizar también tus deudas. ¿Cuánto debes? Y de estas deudas, fíjate en qué segmento están. Estas deudas siempre están en algún rubro por ahí, ¿no? Obviamente que lo más sano es comprar en efectivo. Pero si vas a comprar a crédito, bueno, pues sería comprar a meses sin intereses. Pero y cuando compras con interés, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es tu mensualidad? Y sobre todo, ¿cuál es el plazo de esa deuda? Eliminar deudas después de analizar y o visualizar todo esto sería lo más importante que tendrías que estar haciendo. Y obviamente no volverte a endeudar o a endrogarte, como una expresión muy popular. Y de endeudarte, ¿por qué te endeudaste? Pues te endeudaste porque gastaste de más en algún momento. Y para ello tendrás que realizar pues algunas otras actividades que te ofrezcan más ingresos, como a lo mejor pues vender algo, como un negocio extra, otro trabajo, o que tu pareja, tu esposa, tu esposo, tu concubina, tu concubino, etcétera, se sume para solventar estos gastos. Obviamente esto dicho, si es que tu negocio es familiar o si ya estás trabajando, solicita cubrir esas horas extras para poder tener ese recurso adicional. Obvio, todo esto es pues con un esfuerzo extra. Nada es gratis. Y entonces realizamos el plan de acción. ¿Cuál es este plan de acción? El plan de acción es elaborar el presupuesto. Al ya cubrir tus deudas, pues vas a procurar enfocarte en este punto que te va a permitir tener más holgura en tus gastos, y sería el fondo de ahorro emergente. ¿Qué es esta propuesta de fondo de ahorro emergente? Es que enfoques tus esfuerzos para tener, después de haber cubierto tus deudas, para tener de 1 a 2 meses de ingresos en un fondo de ahorro. ¿Para qué? Para subsanar esas emergencias y puedas hacer compras sin afectar más tu deuda. Es cierto, por supuesto que no es nada fácil. Todo esto después de que, vuelvo a repetir, hayas subsanado tus deudas, y el ahorro es para que no vuelvas a endeudarte. Y cómo vas a generar este fondo de ahorro. Algo bien sencillo y muy muy práctico, como por ejemplo es: asigna un gasto determinado para tu despensa. Una despensa completa en el mercado o en diferentes establecimientos de tu preferencia, pero que te brinden los mejores precios. Los mejores precios del mercado. Y en donde adquieras todo en un solo día de compra. Ya sea una vez a la semana o a la quincena, dependiendo cómo sea tu ingreso, semanal o quincenal. Y aquí el punto de mayor relevancia: no hagas compras extras en el inter de esa semana o en el inter de esa quincena, ya que esto va a permitir que esos gastos extras no afecten lo que va a formar parte de ese fondo, que poco a poco, hasta que logres la cantidad, y que te permita posteriormente adelantarte a esos gastos de emergencia. Gastos de emergencia ¿como qué? Como cubrir alguna enfermedad, algún incidente, es decir, gastos pues, emergentes. El otro punto
importante ahora es invertir. ¿Qué es invertir? Es el ahorro del que estamos hablando desde el inicio de este video. Recuerda que es un ahorro con propósito, ya que vamos al día. La mayoría de las personas y hasta las más grandes empresas también van al día. Entonces también invierte a un plazo, a un plazo determinado o a un ahorro que tú vas a hacer para poder invertir en específico y dependiendo en qué nivel estés de ingresos. Invierte pues, en materias primas, invierte en insumos. Vuelvo a repetirte, todo esto de acuerdo a tu capacidad, pero también en función de las metas que tú tengas en tu negocio. ¿A dónde quieres? Si ya estás aquí, bueno, ahora ¿a dónde más quieres escalar? ¿Sí? Amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir. Hacemos un corte y regresamos. Bueno, pues ya regresando. Ahora, ¿qué es lo que debes considerar en este proceso de acción? La primera pregunta es, ¿cuánto quiero ganar por mes? Ojo, tienes que visualizar la estacionalidad. Esto, claro, dependiendo del giro de tu negocio, ya que todos los negocios tienen altas y bajas de acuerdo a cada periodo del año. ¿Cuánto quiero gastar? Sería la segunda pregunta. Y en esto del gasto, pues entonces tienes que enfocarte desde un principio, que te quede un ahorro que visualices para un 10, un 15 o un 20% mínimo mensual. Obvio, dependiendo de tus gastos, de tus ingresos. Dependiendo de tus ingresos vas a hacer ese tipo de ahorro. Entonces tienes que analizar muy bien lo que ya platicamos, lo que ya comentamos, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a elaborar el famoso presupuesto. Coloca tus ingresos, todo lo que tú ganas, y réstale todo lo que gastas o tus egresos. En gastos, ¿qué es lo que tienes que considerar? Es bien importante considerar lo siguiente. Si eres independiente, si tienes un negocio, si tienes o eres empresario, pues tienes que pagarte un sueldo. Eso es bien importante. Ahí empezamos con orden. Págate un sueldo. En tus ganancias o en tus ingresos considera gastos fijos. ¿Qué son gastos fijos? La renta, la despensa, la luz, el agua, el celular, la gasolina, el transporte, las plataformas de entretenimiento. Y el gasto variable, lo que hablábamos de fondo de ahorro, pues en ese sentido pues vas a ahorrar el cumpleaños de algún miembro de la familia o algún periodo de vacaciones. En los gastos imprevistos, aquí es plasmar lo del fondo de ahorro. ¿Y qué tienes que considerar? Contratar un contador. Es bien importante contratar un contador. ¿Para qué? Pues para el pago de impuestos. Siempre lo mejor es siempre estar por la derecha, no evadirlos. Y esto, pues para el pago de impuestos es importantísimo en el caso de un negocio, ¿no? Es de suma importancia. Considera también pagar en tiempo y en forma esas deudas y compromisos que tú ya traes arrastrando. Busca reinvertir nuevamente en insumos, en materias primas. Define metas. Esas metas se definen a corto,
a mediano o a largo plazo. ¿Qué es a corto plazo? A corto plazo es a un año. Fondo de ahorro para cubrir los gastos de regreso a clases, vacaciones o pues algún aguinaldo también. Recuerda, ya tienes tú tu negocio. Porque si eres empleado, digo, también te vale, pero cuando eres empleado ya la empresa te va a pagar todas estas prestaciones. Algunas, hay algunas que no, vamos a decir la verdad. Pero entonces tienes que considerarlo dentro de tus ingresos, considera todos estos ahorros, ¿no? ¿Qué es a mediano plazo? El mediano plazo es de 1 a 5 años. Por ejemplo, la graduación de tu hijo, los 15 años de tu nena. Y a largo plazo, ese ya es de 10 a 20 años. Esa es la consideración. Y esto, pues no sé, por ejemplo, podría ser que tu negocio crezca por alguna unidad nueva o por alguna maquinaria en específico que necesita el negocio, la empresa, un local propio, ¿por qué no la jubilación o el retiro? ¿No? El otro punto es la reevaluación. ¿Ya viste todos estos puntos que estamos manejando? Ahora tienes que reevaluar. ¿Cuáles son esas preguntas específicas que te tendrías que estar haciendo? Es, ¿qué he hecho bien? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Qué mejorarías? ¿Y cómo lo mejorarías? O para verlo de forma más visual, pues utiliza el método de gestión del dinero con el 50-30-20. 50% para básicos, lo que es viviendas, comida, servicios, gasolina, mantenimiento, pagos mínimos de las deudas, sueldos, insumos, todo lo que tenga que ver con las personas de tu casa y obviamente pues vestido, calzado, etcétera, tus hijos, etcétera. Todas estas opciones que te doy. Para ello, bueno, pues vamos a visualizar estas dos opciones, que es la del 50-30-20. Y bueno, pues independientemente de la presentación que ya les hice, pues también tenemos estas opciones de lo que es el 50-30-20. 50%. Así es como estaríamos dividiendo nuestra gráfica en el 50%, el 30% y el 20%. ¿50% qué es? Ese 50% pues es para vivienda. Cuando hablamos de vivienda hablamos de no mobiliario, es decir, no incluyas en este rubro lo que tenga que ver con comedor, sala, refrigeradores, etc. No mobiliario, es única y exclusivamente vivienda. También se considera el tema de comidas, lo que es no restaurantes, es decir, solamente lo que tu despensa encierra para las comidas del periodo de acuerdo a tus ingresos, ya sea, acuérdate que son dependiendo si son semanales o quincenales. También en este 50%, que son esos básicos, pues es lo que es servicios públicos, vuelvo a repetir, a lo mejor renta, si es que no tienes casa y entonces pagas renta, agua, luz, teléfono,
gasolina para los que tienen vehículo y obviamente pues el mantenimiento de esta misma unidad. Otro punto sería pago de deudas. Pago de deudas es aquello que ya tienes tú comprometido. Por ejemplo, pues a lo mejor el pago de la mensualidad del auto o de alguna pantalla o de algún otro, ahí sí, un tema de inmueble o más bien de un mobiliario, perdón, de un mobiliario. Insumos, salud, sueldos, etcétera. Algunas personas, y cuando hablo de sueldos, pues cuando hablo de salud, pues a lo mejor también incluyes ahí un tema de algún seguro de vehículo o algún seguro de salud o algún gastos médicos mayores, etcétera, ¿no? En el 30%, lo que se refiere a personas. Lo que se refiere a personas es donde ya está comprometido ya más en específico el vestido, el calzado tuyo o de tu familia. En electrónica, pues bueno, pues vemos el tema de celular, computación, videojuegos, etc. También, bueno, aquí sí se considera ya el tema de las salidas. Entonces, lo que ya es restaurante, la salida al cine, alguna diversión de fin de semana, pues los días de vacaciones, si es que tienes pensado salir, y si no vas a salir, bueno, pues también ese monto que te va a ayudar a cubrir esas necesidades en ese periodo en el que tú no estás trabajando. Y por último, ese 20%. Ese 20% tan importante del por qué hemos estado hablando todo esto, pues es precisamente el ahorro. El ahorro en el sentido de lo que va como fondo de seguridad, que es un punto que ya hemos estado mencionando mucho, o un fondo de ahorro. Obviamente, pues el pago de las deudas, que en este sentido, pues también lo tienes que seguir ahorrando, y si puedes ahorrarlo puedes hacer algún ahorro adicional, bueno, pues bienvenido, ¿no? Porque es conforme más rápido vas a estar saliendo precisamente de este tema de deuda, y que te va a ayudar a sanar tus finanzas. Y obviamente, pues mucho y de mucha importancia es la inversión, ¿no? Todo lo que tú puedas invertir en tu negocio es de suma importancia. Eso que te va a permitir tener un equilibrio, vas a poder tener más, más fluidez en otros compromisos, ¿no? Como todos los anteriores de todo lo que ya hemos visto. Esto es una escala del 50-30-20. Es una estrategia que no es nueva, es de hace muchos años y es una estrategia financiera muy importante. Ahora, por otra parte, también te quiero compartir este otro aspecto, esta otra metodología, que es la de método de los frascos. ¿A qué se refiere este método de los 5 frascos? Número 1, tengo mi negocio. Este es mi negocio. ¿Sí? Tiene muchos espacios, tiene muchos rubros, tiene muchos gastos y muchos compromisos que atender y que resolver. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Con esta metodología estamos hablando de que el 50% otra vez son esos esenciales que ya habíamos platicado. Como en la gráfica anterior, pues son todos esos rentas y servicios a los que tú tienes que enfocarte más. ¿Por qué te presento estas dos opciones? Pues a lo mejor porque una habla de 50%, de 30% y de 20% en el ahorro. Aquí es un poquito más, a lo mejor más real,
De acuerdo, vuelvo a repetir, todo va a ir de acuerdo al tipo de ingreso que tengas, semanal o quincenal, o en función a las fuentes, ¿no? Ya sea por medio de un sueldo o por medio de comisiones. Entonces, 50% para esenciales, un 15% para fondos de ahorro, un 10% para diversión. A lo mejor está más castigado, ¿no? Más castigado que la gráfica anterior, pero, pues te vuelvo a repetir, es en función de tu capacidad económica. Y es qué tan disciplinado vas a ser para poder salir lo más pronto posible de esas deudas que no te están dejando crecer. Otro 10% es aguinaldo. ¿Por qué aguinaldo? Porque si tú ya tienes un negocio y necesitas empezar a pagar aguinaldo a algún empleado, y si no tienes empleados porque ahorita por el momento tú estás enfocado en la operación y en la ejecución de tu venta, bueno, pues es para que tú tengas ese recurso para finales de año y que te pueda ayudar a tener una estabilidad un poquito más tranquila, puedes estar más tranquilo, más tranquila en esta época del año que es altamente comercial. Y el otro 15%, en este caso, pues es nuevamente hablamos de inversión. A diferencia de la gráfica anterior que manejábamos un 20%, bueno, en este caso es un 5% menos, pero pues también tiene que ver con la inversión. En la inversión pues puede ser materias primas, como ya lo hemos venido manejando, insumos, que aunque no es materia prima, pero sí te ayuda a la producción o a la fabricación o a la distribución de ese producto al que tú te estás enfocando. Bueno, pues esperando que estas dos opciones les sea de mucha utilidad, pues se las compartimos en esta diapositiva. Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues espero les haya servido mucho esta información y recuerden que es para la mejor versión de ti.